¿Cómo están todos? Buenas tardes. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde tenemos una invitada muy especial en uno de los viajes que realizó la coordinadora del IME, una de las coordinadoras, Anne. Ella tuvo la oportunidad de verla en lo que es el WeChange, es una competencia mundial que le da oportunidad a las mujeres que tienen emprendimientos con base tecnológica. Y por eso que nosotros pensamos en ella para invitarla esta tarde. Ella es Ileana Benítez. Ileana es salvadoreña, ella es CEO de Vertex, Vertex Studio. Vertex Studio es una productora que desarrolla videojuegos, además que también ven el tiempo de producir tecnologías en tiempo real, en realidad aumentada, en machine learning, todas estas tecnologías que ahora están haciendo disrupción en el mundo y que están empezando a hacer una revolución en realidad en todos los países, ¿no? Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida al webinar de Mujeres Tech Latam del IME. ¿Cómo estás? Hola, Xiomara, gracias. Un gusto por tu introducción. Gracias porque creo que ese evento, como hablábamos en la antesala, nos cambió a muchas mujeres, nos dio la oportunidad de expandir esa mente, de no pensar solo en nuestros metros cuadrados, ¿verdad? Sino que ver más allá y soñar más alto, como decíamos y mencionábamos antes. Entonces, gracias por la oportunidad. Cruzar fronteras de El Salvador, que somos un país súper pequeño en Centroamérica. A veces nos preguntan, ¿y dónde queda El Salvador? ¿Es Guatemala o es Suramérica? Estamos en Centroamérica. Entonces, esto es un sueño también, cruzar fronteras a través de sesiones virtuales. Así que es un gusto para mí estar compartiendo mi experiencia, desde mi punto de vista y mi experiencia, compartir con ustedes los aprendizajes que he tenido, fracasos y logros también, porque los logros y el éxito pues no se llega solo haciendo todo bien, sino que de los fracasos se aprende. Y gracias a pues Xiomara, y estoy aquí para cualquier pregunta que me quieran hacer. Gracias, Ileana. Bueno, en realidad vos transformaste y estás transformando la industria de videojuegos en El Salvador. Entiendo que tienes una historia muy inspiradora. Tú llegaste como inmigrante a Estados Unidos, a San Francisco propiamente, a trabajar. Y bueno, tuviste la oportunidad de trabajar en una de las compañías fundadas por el cineasta George Lucas, ¿no? Que justamente desarrollaba videojuegos basados en todos los universos de Star Wars, para quienes son fanáticos, e Indiana Jones. Y bueno, tuviste la oportunidad de estar ahí, llegaste como inmigrante y te volviste a tu país de origen para llevar toda esta tecnología, todo lo aprendido. Entonces, queremos conocer sobre tu historia, queremos conocer sobre Vertex, lo que hace, qué es lo que está cambiando y transformando desde El Salvador para el mundo, lo que es la tecnología. Así que adelante, te dejo para que nos puedas compartir. Gracias. Voy a hablar un poquito de quién es Ileana Benítez y luego ya presento el Vertex Studio, cómo nace el emprendimiento aquí en El Salvador. Ileana Benítez es una mujer de 35 años de edad, madre de adolescentes de 13 y 16 años. No es fácil, esposa, y también pues tengo un equipo multidisciplinario al que coordino aquí en El Salvador. Entonces yo lo veo como dos casas que hay que dirigir y orientar. Entonces, Ileana se va a los 18 años a Estados Unidos como inmigrante. Vengo de una familia bastante tradicional. Salí embarazada a los 18 años y pues decía qué va a decir la gente, ¿verdad? Todo ese tipo de comentarios que se da acá, creo yo, en nuestros países latinoamericanos. Entonces me voy a Estados Unidos a trabajar en una casa a cuidar niños. Luego nace mi hija, me quedo como madre soltera y una de las mamás, yo cuidaba niños dentro de esa casa, y una de las mamás se mudó de estado y me dejó su trabajo, que era limpiar bancos.
Entonces solo trabajo lo hacía de noche, en el día cuidaba niños y en la noche trabajaba limpiando bancos. Saliendo de un banco, me dice uno de los managers del otro edificio, mira, hace rato tengo viéndote trabajar, y vienes, trabajas calladita, te vas y te superviso el trabajo y lo haces bastante bien. Entonces, en Presidio, en San Francisco, California, están abriendo las nuevas oficinas de LucasArts. Pues en ese momento no era mi prioridad, ni entendía lo que estaba pasando, y me dijo que sí quería aplicar. Y pues le dije que sí, fui, apliqué y me aceptaron. Así fue como tuve el llegar, no llegué directamente a trabajar en hacer videojuegos, no. Llegué al área de mantenimiento, pero el tener el acceso y la oportunidad de ver, como les digo, es que tu mente se abre, sueñas más grande, el ver que dentro de la empresa de LucasArts había gimnasio, hay guardería, restaurante, es una burbuja donde tú ni necesitas salir de ahí. Ahí mismo trabajas, ahí mismo te entretienes, ahí mismo haces otras cosas. Entonces no hay por qué a veces salir de ahí mismo te relacionas. Entonces, ver que todo eso pasaba en un solo espacio impresionaba. Es impresionante, que todavía LucasArts está con Disney y todo lo demás. Entonces, el tener ese acceso, el haber conocido, entonces te cambia tu networking y tus oportunidades. Entonces ahí pues puedes en una pasadita conversabas con uno de arte, con uno de diseño, con un programador, con un artista, con alguien de efectos especiales, y eran muy abiertos en contarte qué es lo que estaban haciendo. Y ahí mismo pues conocí a mi esposo actual, que es programador, ingeniero en sistemas. Él estaba a cargo de efectos de la física del juego de Star Wars. Entonces, empezar a tener conversaciones y me interesó todo lo que hacían y cómo pasaba, pues, pues dijimos, de aquí podemos hacer un team. Y termina el proyecto, luego de 3 años de estar ahí, y decidimos emprender con mi esposo. Luego pues nos casamos, nos hicimos esposos y decidimos emprender. Pero en San Francisco, California, un inmigrante y el otro, pues, ciudadano americano, era complicado emprender, porque nosotros venimos de familias trabajadoras y era que si recibíamos un fondo, allá se nos hacía casi nada, porque todo súper elevado, precios, alquileres, pagarle a un programador, pues anda por arriba de los $150,000 al año. Entonces, le propongo a mi esposo retornar a mi país, El Salvador, y que podíamos tener aquí una oportunidad de emprender, porque íbamos a emprender por necesidad, porque y que teníamos oportunidad, que El Salvador empezaba a hablarse de las aplicaciones. Bueno, empezaba en el 2009 el iPhone con las aplicaciones móviles. Entonces se vio esa oportunidad y así es como decidimos retornar a El Salvador y empezar a crecer este sueño desde acá, siempre exportando para Estados Unidos. Y así es como tenemos 10 años de estar trabajando en la industria de videojuegos, pero los últimos 4 años hemos ido transformándonos para poder, con los procesos de videojuegos, trabajar en realidad virtual y aumentada y simulación. ¿Qué es simulación? Entrenamos a robots y a seres humanos en mundos sintéticos y virtuales para que cuando vayan a la vida real cometan los menos errores posibles. Y esto les genera bajos costos a las empresas antes de lanzar un producto o hacer un proyecto. Por ejemplo, trabajamos con los trenes de Nueva York y ellos están simulando accidentes. Entonces no podemos hacer en la vida real todos los accidentes posibles que puede cometerse con un tren. Entonces se hace dentro de los simuladores. Pues es contándoles a grosso modo cómo ha pasado todo, y las barreras, creo yo, que a nivel de Latinoamérica son bastante parecidas. A veces encontrar el talento formado, hay que formarlo, el acceso a financiamiento,
leyes que no, que estamos trabajando a veces en el aire, protección de datos, firma electrónica, bueno, muchas cosas también legales. Entonces esto creo que es el mismo sentir que tenemos en Latinoamérica. Hay unos países que le han apuntado más al emprendimiento tecnológico que algunos países de Centroamérica. En eso sí, pues hay que reconocerle a Sudamérica que lo está haciendo muy bien. Y me da un gusto que Xiomara al inicio me contara que está creciendo el ecosistema emprendedor en tecnología. Porque si se fijan en la pandemia, esto ha sido lo que nos hemos mantenido y estamos todavía de pie. Nosotros no hemos despedido ningún personal. Estamos todos trabajando, además nos ha tocado contratar más gente, a veces decirles a proyectos que no, porque lo que veníamos diciéndoles a las empresas del que iba a pasar la transformación digital, lo quieren hacer hoy en 4 meses. Entonces creo que nos vamos a entender un poquito todos los que estamos conectados, que ese es el mismo sentir. Se les voy a compartir un poquito qué hace Vertex Studio, para que no lo veamos solo como un monólogo. Y también me pueden hacer preguntas en cuanto voy presentando, que esto sea más ameno. Me gusta que sea algo más amigable. Vertex Studio, como les decía, es una es una empresa de juegos y simulación en donde integramos motores de juegos con inteligencia artificial. Eso se los mencionaba al inicio, que venimos de la industria de videojuegos, pero trabajamos mucho con la investigación aplicada. Entonces investigamos, nuestro director de tecnología investiga qué va a pasar los próximos 2 años y para eso nos preparamos, para estar listos, que no nos agarre por sorpresa los cambios y la transformación digital. Entonces, con los procesos de videojuegos, nosotros hemos dado ese salto a la simulación. Por eso son bastante entretenidos. Y es un estudio operado por un equipo multidisciplinario con una amplia gama de experiencias. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces ahora las destrezas y las habilidades tenemos que llevarlas a otro nivel. No podemos quedarnos solo con que aprendí una cosa. Tenemos que aprender muchas cosas y especializarnos en una. Pero tenemos que tener el conocimiento de otras áreas, porque cuando tú vas y le preguntas a un programador o un artista, te va a decir, sí, pero vieron tal cosa específicamente. ¿Cómo conectas esos dos mundos de programador y arte? Entonces están los artistas técnicos. Entonces tienes que aprender también, hay que llevar esos conocimientos un poquito más allá. Quiero enseñarles lo que hemos hecho hoy en el contexto de pandemia. Hace un año y meses, más o menos, veníamos planificando con el BitLab hacer un estudio, hacer un laboratorio de realidad virtual en donde vamos a entrenar a estudiantes de enfermería en salud en 8 procesos que ellos no iban a realizar hasta que tienen al paciente en la vida real. Por ejemplo, algo tan básico como la canalización, que es básico para un enfermero, es encontrar la vena y hacer la canalización, la limpieza del catéter de la vena central, atención del neonato, tanto ver pacientes hombre, mujer de sonda vesicular. Y en el mes y medio, hace mes y medio, pues lanzamos en contexto de pandemia el laboratorio. Pero ¿qué hicimos? Se pudo identificar que los contagios estaban dando en el personal de primera línea, que era cuando se quitaban sus trajes de UCI. Cuando están el enfermero o el doctor en UCI, se estaban contagiando cuando ellos se retiraban el traje de protección personal. Entonces, era porque no sabían bien el proceso de cómo tenían que retirarse, lo que tarda alrededor de 45 minutos. Entonces, en realidad virtual, realizamos el proceso, como ven ustedes en el video de la parte inferior, que está, ven unas manitas y él está dentro del escenario 3D, explicando cómo va el proceso de la colocación del traje de protección personal. Y también cómo se retira. Eso pues lo lanzamos previo
al terminar de desarrollar el laboratorio y nos ha ido muy bien. Hemos tenido que nos han buscado universidades locales, también está una peruana, que están interesados en cómo lo logramos desarrollar, en cuánto tiempo, pero ¿por qué hemos logrado hacerlo y qué es lo que permitió? Bueno, aquí también les comparto uno de los reconocimientos que tuvimos. Ustedes ven en la parte de aquí, de esta imagen, aquí en la oficina, en el estudio, pintamos una pared verde, colocamos al enfermero y a él, ustedes lo iban a ver dentro del mundo 3D. ¿Qué es esto? Es realidad mixta. Estábamos mezclando realidad virtual con la vida real. Entonces, realidad mixta. El laboratorio se llama Medix Lab, también lo pueden buscar en redes sociales, tiene su propia página web. Ahora, otros proyectos que trabajamos de parte del Departamento de Arte y Arte Técnico son los proyectos de videojuegos. ¿Cómo fue que logramos hacer la investigación aplicada? Es la que nos ha llevado a poder estar especializados en algunos temas, en algunos motores y software específicos. Nuestro equipo multidisciplinario, casi todos, yo creo que uno o dos son los que todavía están en proceso de aprender Unreal Engine, que es nuestro motor y es el software en el que desarrollamos los proyectos. Trabajamos ahorita para el videojuego de Game of Thrones y cómo logramos cerrar este contrato. Buscaron de Singapur una empresa a nivel mundial que pudiera pasar los gráficos ¿cómo fue la palabra? Que ellos lo tenían y nosotros y buscaron en El Salvador a otra empresa. Esa empresa no trabajaba en Unreal porque ellos buscaban específicamente una empresa que trabajara en Unreal Engine para pasar sus gráficos a Unreal. Y por eso logramos cerrar el contrato. Entonces, ya tenemos 1 año y medio trabajando con ellos y estamos haciendo los videos promocionales para el juego Game of Thrones. Ustedes aquí van a ver unos videos hacemos toda la parte de animación, ellos nos pasan las texturas, nosotros les damos el retoque final, colorización y animación. Entonces, como les decía, tenemos que saber aprender usar esas herramientas, esa es la palabra, las herramientas necesarias que nos van a dar un valor diferente a otros colegas, porque a veces decimos, ¿cómo puedo yo trabajar con una empresa al otro lado del mundo que ellos están trabajando en videojuegos? Fue porque específicamente sabíamos hacer esto, habíamos desarrollado el uso de esta herramienta. En los proyectos de simulación tenemos, bueno, hace 2 años, ¿cuál es la ventaja competitiva que hemos logrado? Yo los exhorto a que trabajen y piensen en desarrollar un producto. Siempre hay que productizar, porque si no nos quedamos, los emprendedores siempre nos encanta estar inventando y de una cosa nos movemos a la otra y nos desenfocamos. Entonces, si nos enfocamos en desarrollar un producto, podemos trabajar en nuestro producto y llevarlo a otro nivel para no estar trabajándole a tanta gente que al final desgasta con el tiempo. Entonces, Vertex Studio crea Symbotic, que es un motor de simulación que lo que hacemos es, nos contratan para simular, como les mencionaba, para simular esos entornos o mapear esos entornos de la vida real dentro de escenarios sintéticos. Es pivotear antes de llevar a la vida real un producto o un servicio. Y con esto nosotros ya tenemos 2 años y medio trabajando para Shield AI, que es una empresa de seguridad nacional que trabaja para seguridad nacional en Estados Unidos. Y el tener Symbotic, con Symbotic hicimos el proyecto de enfermería, o sea, sí lo hemos probado. Lo podemos aplicar, por ejemplo, en usar drones que transporten mercadería o hasta equipos de salud. Este año también
fuimos reconocidos por Epic Games, recibimos un mega grant por Symbotic AI, que lo pueden buscar todo lo que hace Symbotic. Tiene su página web y ahí podemos ampliar un poquito más qué es lo que hace. Podemos hablar un día solo de Symbotic, todo lo que puede hacer, todo lo que podemos. Entonces, ahora, como Vertex, les puedo decir, estamos tratando de que ese producto escale, que podamos vender licencias, que podamos vender para usuarios, que se pueda vender este motor para, a empresas que quieran ser parte de que quieran que nosotros seamos parte de esa transformación digital en automatizar sus procesos. Entonces, ya nos lleva y nos vamos especificando y nos vamos definiendo en un nicho. Eso es importante mantenerlo cuando somos emprendedores. Pues esta ha sido Vertex, más o menos resumiéndoles en lo bueno que hemos trabajado durante los últimos 2 años, cómo nos hemos esforzado, porque se ha invertido mucho tiempo y en formar el talento para crear el producto, cómo lo hemos logrado hacer, siempre trabajando con clientes y desarrollar paralelo el producto. Pues ese es Vertex, y quedo abierta a preguntas, o creo que hay más, pues nos pueden preguntar, así que. Gracias, gracias Iliana. La verdad es que bastante información y muy buena síntesis para todo lo que hacen. Ahí Anne complementaba de que Epic Games era el creador de Fortnite, de juego que es Sí, famoso. son las gráficas, si ves las gráficas, la calidad de gráficas que tienen ellos, es un juego que va en tiempo real y las gráficas son súper, creo que nadie las ha logrado hacer así, porque va en tiempo real y la gente, ¿cuánta gente se conecta? Sí, bueno, Epic Games es la empresa más rentable en el mundo de los videojuegos y es fantástico que hayas recibido un premio de parte de ellos porque ven todo el talento que ustedes tienen, ¿no? Hay una mano levantada de Manuela Flores. ¿Puedes hablar, Manuela? Por favor. Sí, sí, justo esa, tenía una consulta buenas. Primero, gracias por la charla, ¿no? Muy interesante. Mi consulta es, digamos, por ejemplo, yo ahorita hablo desde Bolivia y estoy estudiando ingeniería en sistemas, pero mi enfoque es dedicarme al desarrollo de videojuegos. Entonces, caso hipotético de que quisiera participar o tratar de aplicar para trabajar en Vertex, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Mira, las fronteras no son barreras. Trabajamos tenemos unos colaboradores en Filipinas, así que no es barrera. Empecemos por ahí. En los lenguajes de programación que se piden, sí, se puede, es C++. Ahora se están tratando de trabajar con ROS. Pueden ir investigando cuáles son esos lenguajes, que sepan un poquito de cálculo, bases sólidas, sí, no un poquito, bases sólidas de cálculo y matemática, porque ahorita que trabajamos en simulación, estamos haciendo todas las posibilidades, todas las posibles errores, entonces necesitamos bases fuertes de cálculo y matemática. Esas son una de las que siempre vemos, y que sean autodidactas. Y la actitud suma mucho para seguir aprendiendo. Y me pueden escribir al correo, ahí creo que se los puse al final también, se los puedo escribir aquí en el chat, se los voy a escribir. Y me pueden escribir para a que mi te correo. puedan contactar. Sí. Buenísimo sería. Me gustaría que nos cuentes, Iliana, ¿cuáles han sido esos desafíos más fuertes que vos como emprendedora en este mundo, primero de la tecnología, que es un mundo donde las mujeres recién estamos entrando con más fuerza, digamos, ¿no? Y que vos además tenés que negociar con mucha gente que en su mayoría va a ser hombre. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil? Si has sentido alguna barrera o no. Hay mujeres que dicen que no han sentido nada, pero quizás que nos cuentes un poquito tu experiencia personal en ese mundo que es tan fuerte, digamos, ¿no? Pues sí, es una industria que ha estado liderada por hombres, ¿verdad? Por muchos factores. Como mujer,
siempre creo que vamos a tener un poquito más de trabajo y vamos a tener que hacer más esfuerzo, más cuando tenemos familia. A veces sacrifican un poco los hijos, pero todo es para que todos al final estemos bien. Una de las barreras o quizás de las cosas que me ha pasado así curioso es cuando voy con un cliente y le digo, mira, hacemos esto, podemos ayudarles. ¿Y usted es programadora? Entonces le digo, no. Y mi hermana, tengo un proyecto con mi hermana, porque también está en el negocio. Yo le llevo 10 años. Cuando retorné a El Salvador estaba en el colegio y luego pues le dije, tú vienes aquí a la empresa y vas a trabajar y vas a aprender. Y mi mano derecha ahora, pero cuando vamos las dos y son hermanas, ¿quién es Ingrid? ¿Quién es Ileana? Y son programadoras, las dos. Les decimos, no, yo soy comunicadora de profesión y mi hermana es mercadóloga internacional de profesión. Pero ¿cómo logramos mezclar, trabajar en la industria, haciendo carreras que no habíamos sido pues las bases? Nos tocó hacer mucho más esfuerzo, aprender tecnicismos, aprender todos los procesos y acompañar, y no solo aprenderlo, sino que involucrarte en los procesos y casi que sentarte con el programador y decir, ¿y ahí qué es lo que estás haciendo? Porque cuando escribo ¿por qué uso este lenguaje de programación? Porque me funciona más en este proyecto, porque me resulta más cómodo a mí y soy más rápido. Y cuando lo mezclamos con el otro, entonces, dependiendo, vas olfateando con el tiempo esas habilidades de la gente. Entonces decíamos, para empezar, los programadores son personalidades introvertidas. Los artistas son extrovertidos. Entonces, ¿cómo mezclábamos esos dos mundos? Entonces decíamos, nosotros somos, con mi hermana le decíamos, somos el lazo de integrar esos dos departamentos. Y así fue como fuimos aprendiendo. Entonces eso fue uno de los retos más grandes y que todavía pasa, que nos pregunta por qué tengo que creer si no sos programador. Entonces ahora, con la llegada de la pandemia, muchas carreras, si a ti te gusta ser abogado, si te gusta ser maestra, pero ¿cómo vas a adoptar la innovación y la tecnología? Quizás no necesariamente vas a emprender en tecnología, lo puedes hacer en innovación, empezando. Ver cómo voy a innovar en mi rubro. Si tienes un salón de belleza, te va a peinar, quizás vas a tener algún brazo en algún momento que te peine. Ahí estás innovando en tu negocio, implementando la tecnología. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese agente de cambio dentro de una organización o de mi mismo emprendimiento? ¿Cómo voy a hacer ese agente de cambio dentro de mi organización? Entonces, el reto estaba con nosotras, o sea, era personal, para que nos pudieran respetar. Cuando tú estabas pidiendo algo, mira, necesito que esto sea así. Ay, ¿por qué tengo que hacerle caso si no es programadora, no es artista? Pero porque yo sé yo sé lo que te va a pedir el cliente. El cliente al final te va a pedir que se vea bonito y que funcione. Entonces, ser ese lazo, ¿verdad? Y que las mujeres tenemos esa habilidad de ser multitasking. Entonces, aprender hasta hablar en público. Me he sentado y he recibido mis clases. Ahora quiero meterme en clases de actuación un tiempo y de locución, porque es parte de lo que viene y como tengo que contar todo lo que hacemos. Porque ahora pues ya queremos llevar a Vertex a otro nivel. Entonces, ¿cómo voy a contar todo lo que hacemos de forma rápida? Esa es una de las barreras. Y pues el llevar la familia y el trabajo. Es doble trabajo, pero es gratificante. Cuando te gusta, te lo disfrutas. Gracias, Ileana. Bueno, pues anímense a hacerle las preguntas, Ileana, ahora que la tenemos. Pueden levantar la mano, pueden encender su cámara. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Así que anímense. Quería yo hacerte una consulta, Ileana, sobre lo que producen, lo que hacen. Hablas mucho sobre la investigación aplicada y me gustó mucho los ejemplos que mostraste. Este tema de pivotear todo lo que es antes de llevar en sí a la vida real, decías, ¿no? Un producto. En el caso de la seguridad nacional que hablabas, que estuvo muy interesante, y en el caso también el caso médico. Quería hacerte la consulta. En el caso, nosotros tenemos aquí en Bolivia ahora, es una época de sequía y hay muchos incendios forestales en los bosques.
este tema que ustedes vienen haciendo también podría llevarse a un escenario así tan grande para solucionar un problema. Symbotic está hecho para trabajar con robots. Entonces, se puede implementar. Tendríamos que ver, creo yo, qué dron pudiera ser implementar en qué dron, porque no estoy en el área de hardware. En algún momento quizás lo vamos a hacer también cuando ya integremos el software en un hardware y que puede ser instalado Symbotic dentro de un dron que pueda reconocer o mapear específicamente, por ejemplo, una área donde haya más daño de que si hubo un incendio, o sea, mapear toda la zona y ver cuál ha sido la más afectada y cuál puede ser rescatable y obtener data, porque al final todo esto lo que te genera es data, y sin data no puedes tomar buenas decisiones. Estamos suponiendo. Cuando tienes data, eso le da un valor diferente a tu producto y le interesa al cliente, porque con data ellos pueden tomar muchas decisiones. Eso puede ser, digamos, para Bolivia, si alguien más está trabajando el tema de drones. Creo que, no sé si Bolivia tiene emprendimientos de drones, pues se pueden mezclar software y hardware y podemos hacer un sinfín de cosas. Aquí en El Salvador, un arqueólogo está interesado en que podamos hacer un mapeo LiDAR, pues trabajamos un tiempo con LiDAR haciendo para los carros autónomos, mapeando unas calles de San Francisco. No fue mucho tiempo que estuvimos en ese proyecto, como unos 6 meses, pero el conocimiento lo desarrollamos y entrenamos al equipo. Entonces ahora estamos viendo si con unos fondos de cooperaciones internacionales podemos hacer un mapeo de un área arqueológica en El Salvador. Porque si no conocemos nuestra cultura, pues no sabemos si la estamos destruyendo, es patrimonio cultural, entonces se está construyendo sobre ese patrimonio. Entonces, ¿cómo podemos hacer el mapeo con LiDAR para poder tener esa data que está debajo de ese volcán de tierra o de esa montaña? Que hacen los arqueólogos? Abren esa zona donde ellos van a hacer la investigación, pero al no tener los recursos para mantener eso expuesto, vuelven y lo entierran y solo levantan esos datos manualmente, o sea, en papel, llevan los archivos. Entonces, ¿cómo podemos acelerar eso? O sea, ¿dónde venimos los emprendedores y nos la ingeniamos? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Cómo podemos dar esa solución? Ese es otro nicho. Si bien tenemos, pero Symbotic se puede implementar en robots. Puede ser el robot de este perrito que ha salido, el robot Dynamic. El perrito. O sea, nuestros sueños son así, que un día venga una empresa como Dynamic y nos diga, mire, quiero probar su software en mi hardware. Buenísimo, gracias, Ileana. ¿Alguna pregunta más del público? Si alguien más quiere consultarle algo. Yo tengo una pregunta, Ileana, mientras las chicas y los chicos se animan a preguntar. Contabas de tu proyecto de seguridad en los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuán difícil fue lograr ese trabajo, digamos? Porque entendemos que Estados Unidos tiene muchas empresas que producen cosas similares a las tuyas, digamos. ¿Cómo fue lograr conseguir ese cliente tan importante? Sí. Una pieza clave que que sigue siendo dentro del equipo de Vertex es que nuestro director de tecnología es ciudadano americano. Ya con eso pues rompemos una barrera para poder entrar al mercado y trabajar con una empresa estadounidense. Eso también es clave cuando vamos a trabajar con socios y vamos a cruzar fronteras y queremos ver cómo venderle. Es importante ver cómo querer entrar a un nuevo mercado. Es importante saber quiénes van a ser nuestros socios y que nos ayuden de verdad a entrar a ese mercado, ¿verdad? Entonces son como también de todas las cosas que tienes que estar pendiente. Entonces él, al ser ciudadano americano, pues nos permite trabajar con Shield AI y él siempre se ha mantenido estudiando temas de simulación. ¿Cómo podemos aplicar él nos dice cuando nos reunimos
que vivimos en una simulación, la vida es una simulación todo el tiempo, estamos simulando, entonces imagínate, ahorita estamos simulando que estamos en una conferencia y que hay mucha gente conectada y te están escuchando, es una simulación. Entonces, imaginarte eso y vivirlo, te hace llevar a otro nivel. Entonces eso, pues él nos ha permitido poder entrar a Estados Unidos y demostrar que sí podíamos ejecutar, hacer demos, hacíamos demos demostrándoles a ellos que sí podíamos ejecutar. Se hizo una inversión significativa en la compra de hardware, en la compra de tener tarjetas gráficas que pudieran correr modelos de inteligencia artificial. También eso, pues, estamos en un rubro, en una industria que no es barata, que es cara. Entonces, el tener estos recursos es que nos permite cerrar con un cliente y mantenerlo, que es lo más difícil, demostrar en el camino que sí lo puedes hacer. Una vez entras, estás hablando con científicos, tienes que ponerte a leer, estudiar qué están haciendo estos científicos, preguntar y ejecutar, que es al final lo que ellos quieren ver. No puedo entrar mucho en detalle porque tenemos unos clientes, ¿verdad? Que solo algunos, no todo el team está dentro del proyecto, sino solo una parte del team, porque pues es seguridad. Y entonces, con estos clientes es que podemos entrar hasta uno y demostrar que sí cumplimos esos clientes. Buenísimo. Gracias, Iliana. Liliana, ¿sí? ¿Cuál es el, perdón, Cío, que me quedé Dale. con una pregunta ahí. ¿Cuál es el proyecto que ustedes han hecho que vos has disfrutado más? Fíjate que todos tienen algo, porque siempre es un proyecto diferente, entonces siempre es especial, porque estás haciendo algo diferente. Los que más me han marcado mi vida hasta ahorita creo que ha sido el proyecto de enfermería. Aparte que es súper gratificante porque estás aportándole a la educación de tu país, estás aportándole a la salud, a que quieres que haya más enfermeros porque hay una deserción, que ya no, la escuela de enfermería pues tenía menos inscripciones y con esto es queriendo ver que más personas, tanto, porque también enfermería está liderado más por mujeres que por hombres. O sea, aquí tenemos doble, o sea, se nos da vuelta, ¿verdad? Ese mundo. Entonces, ¿cómo hacemos que más hombres estudien enfermería? Y eso te pone un reto, y a eso lo hace diferente y especial, porque en el espíritu emprendedor está que siempre quieres generar un cambio social. Ese es de los que pues, creo que más he disfrutado, que son más gratificantes. Actualmente también estamos trabajando un proyecto local, en donde estamos entrenando, ya después lo van a ver en las redes sociales, entrenando con modelos de inteligencia artificial un personaje 3D, y con Motion Transfer hacemos la transferencia del movimiento. Digamos, yo lo estoy actuando y le estoy dando la vida, mis acciones, mis movimientos a ese personaje, como hacen en las películas. Entonces estamos implementando lo de Motion Transfer para un proyecto local que es de educación, que era súper largo y lo querían en corto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos acelerar esos procesos? Se ha hecho el modelo en 3D, yo lo actúo y luego todos mis movimientos se los ponen a ese personaje en 3D y ya está animado. Ahí se pasa por filtros, ya viene toda la parte de postproducción y ese es otro proyecto que nos emociona porque estamos probando algo nuevo. Estamos inventando ahorita y pivoteando a ver cómo nos va. Y quizás, les digo, este demo nos va a servir para hacer un pitch a Netflix o a Amazon, para hacer una producción. Pero tratamos de que todos nuestros proyectos lleven innovación y tecnología. Porque ese es el componente, no puedes perder que ese es tu diferenciador en tu negocio. ¿Cuál es tu diferenciador en tu negocio? ¿Verdad? No puedes perder eso, porque eso es lo que te diferencia de los demás, aunque vayan otros que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que me diferencia a mí? Gracias, Ileana. Yo quería hacerte la consulta sobre este tema Tech que estás liderando con tu hermana, que si bien es un proyecto que entiendo aparte para todo el tema de la inclusión de las mujeres
con mucha mayor fuerza en todo lo que es tecnología e innovación. Coméntanos de qué se trata. Como les decía, con mi hermana, que le llevo 10 años, al entrar en el negocio, al incursionar, pues le va gustando porque llevamos una diferencia de edad bien marcada, le resulta más entretenido y ve que es un mercado que tiene potencial. Entonces estábamos en un programa de radio porque fuimos jurados de un hackathon. Entonces en un programa de radio nos confundían quién era Ileana y quién era Ingrid. ¿Quién es I? Entonces, dijeron, son las hermanitas Tech. Entonces que nos empezaron a decir de forma orgánica las hermanitas Tech. Ahí vienen las hermanitas Tech. Y les digo, bueno, llega el día del hackathon y en el hackathon una jovencita empieza a llorar en el baño y nos dice que cómo lográbamos trabajar en esta industria sin que cómo hacíamos con nuestra familia, porque ella pertenece a una religión que no le permite trabajar los sábados. Entonces la mamá le había dicho que ya no regresara a la casa después de ese hackathon. Entonces ella estaba llorando en el baño que cómo hacíamos para trabajar sin tener esos problemas familiares. Y entonces ahí fue como nos convertimos en ese momento, como entramos como ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y empezamos a hablar con ella y le dijimos que hasta podíamos hablar con su mamá y explicarle, porque también ella no es que no la quisiera, simplemente a veces es desconocimiento. Entonces que podíamos explicarle por qué ella estaba trabajando en esto y todo lo que podía lograr, que si quedaban ganadores le iba a cambiar la vida hasta su misma familia. Y pues ahí vemos la oportunidad de que El Salvador conociera que sí podíamos trabajar mujeres en la industria de tecnología. Y era por desconocimiento, que se estaban poniendo muchas barreras en los hogares. Y así como nacen, pues continúan las hermanas Tech. Y pues ahora mentoramos a niñas a jovencitas de último año de bachillerato, de primero o segundo año aquí en El Salvador, en darles acompañamiento. Pues preguntas, siendo sus mentoras. Estamos durante 6 meses, nos asignan una joven y las mentoramos. Entonces, ahorita vamos con la pandemia y tanto trabajo que se nos unió, fue como que solo nos quedamos, ok, vamos a continuar y ahora estamos creando todo el contenido. Y lo que queremos es que a las zonas rurales, a las que no hay a veces ni agua ni luz, podamos ir y decirles, esto se hace en El Salvador, esto se hace en Centroamérica, y ser parte de que ellas vean el hardware, llevemos visores de realidad virtual, vean otras compañeras que también trabajan con nosotros, que más jovencitas todavía, que sí hay oportunidad local, que no necesitamos migrar, que ya se está abriendo ese ecosistema. Y para incentivarlas a que quieran seguir aprendiendo y si van a, como te digo, si quieren ser maestras, está bien, no, pero ¿cómo voy a adoptar la innovación siendo maestra? Sí, hay carreras, lo ideal son las carreras STEM que te llevan y te aceleran hasta otro nivel, pero también hay que saber las limitantes que ellas tienen en su entorno. Nosotros no tenemos internet en todo El Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a dar clase? Entonces, es de ir y que ellos vean el hardware y todo el software, toda la experiencia, por ejemplo, realidad virtual que se está haciendo en el país. Y que ellas pueden trabajar en una industria o en una empresa aquí porque no somos los únicos. Y acercar el conocimiento. Eso es pues, el proyecto que tenemos con ella y ahí vamos, ahí nos van a ir conociendo más. Gracias, Ileana, muchas gracias. Creo que son temas bastante parecidos o de ustedes, otras experiencias que pasen en Bolivia. No sé, ustedes están en universidad, ¿verdad? Y deben de tener casos parecidos. Sí, la verdad que sí, nuestra realidad nacional, sí, bueno, nosotros somos igual un país con que hay una brecha digital también, ¿no?
Entonces, las chicas en el tema de tecnología y de matemáticas también están empezando a abrirse más camino y a mostrar sus talentos. Y también tenemos ese afán y esa tarea de llevar todo esto a las áreas rurales, porque bueno, imagino en el caso de tu historia, el ver otra realidad, cuando fuiste a San Francisco, Estados Unidos, y interactuaste con este estudio y viste todo lo que viste, fue algo que te cambió la vida. Entonces estoy imaginando que también quisieras hacer esto, llevándoles y acercándoles la tecnología a las áreas rurales para que también tengan esa apertura, Ese cambio de chip. Ajá, Ese cambio de exacto. chip. Es Que es que tan importante, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de algo que estabas haciendo totalmente distinto a lo que haces mira, ahora? que primero era mamá y no quería algo mejor para mi hija. Que si ya había cruzado frontera, no iba a ser por gusto. Todos los sacrificios que estaba haciendo como mamá no iban a ser por gusto, que quería cambiar la realidad de ella. Entonces, siempre hay una motivación o algo, un detonante. Busquemos ese detonante que nos va a hacer querer generar ese cambio, ser agentes de cambio. ¿Cómo vamos a hacer esos agentes de cambio? Al cruzar esa puerta, a veces hasta con un cliente, o puede ser que no me fue tan bien, pero no entraste, no saliste igual que como entraste. Siempre va a ser diferente. Entonces, ¿qué aprendí? Que tengo que mejorar. ¿Por qué no cerré? ¿Por qué no me compró este cliente? ¿Qué fue? ¿En qué fallé? Entonces, hacerte esas preguntas internas para poder crecer profesionalmente. Y definitivamente dije, sí, ¿qué más? O sea, ¿qué más me queda si estoy aquí, decía yo, en el top de trabajar con esta gente, pero estoy haciendo yo otra cosa? Y yo quería que mi hija fuera a la guardería que había ahí, para que le enseñaran todas las cosas que estaban enseñándole a los niños. Entonces eso fue como, ¿cómo voy a hacer, vea? Que para que mi hija vaya a esa guardería. Entonces, buscar esas oportunidades no son fáciles, porque también como inmigrante pues viví muchas cosas, ¿verdad? Que hasta los mismos compatriotas te hacen las malas jugadas, pero como les digo, son aprendizajes que te van formando. Vertex nació hace 4 años, hace 10 años teníamos otro nombre, fuimos outsourcing de una empresa estadounidense, nos fue súper mal con siendo outsourcing, porque primero no teníamos la formación financiera ni la madurez para poder administrar todo ese personal. Éramos alrededor casi de 60 personas. Y esta empresa gringa, pues vela como, estos son nuevitos, vean. Entonces, como, no le va a haber una mala jugada ahí. Y perdemos todo, nos quitan todo. O sea, empezamos de cero otra vez con mi esposo en el 2016. Como emprendedora, rapidito uno dice, yo voy a hacer esto porque vean, de aquí ya tengo mis conocimientos, tengo el talento formado y démosle, vamos a seguir haciéndolo. Pero no escogía los mejores socios. No es que sean malas personas, simplemente tenían otra visión totalmente diferente. Entonces no íbamos a caminar bien y simplemente no íbamos a llegar a ningún lado. Y decidimos salirnos también de esa y empezar Vertex. y colaboradores que venían con nosotros trabajando desde hace 10 años se convierten en socios. Qué mejor que ya teníamos 10 años de conocernos y de trabajar, ¿por qué no mejor hacernos socios y llevar a esto a otro nivel? Y así es como, pues ahora hasta Vertex sí funcionó, pero tuvimos que tener esos aprendizajes, perder dinero, perder amistades, perder todo y volver a empezar para salir, como te digo, no sales igual de como entraste. O sea, esos fracasos son fracasos, pero son aprendizajes. Y bueno, esta semana, mañana, de hecho, tengo 2 pitch porque sometí postulación a WeExchange para Serie A. Pasamos a la segunda fase. Mañana tenemos 2 pitch con Angel Venture y Jaguar VC. Y a ver cómo nos va. Quizás no levantemos fondos, pero lo aprendimos a pichar.
aprendimos a que, ok, la próxima vez, ¿qué es lo que está buscando el inversionista? Quizás no estábamos suficientemente listos. Simplemente si no lo haces no pasa nada. O sea, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdes tú si no te postulas? Porque también eso, ¿cómo logro tal cosa? Inscríbanse, postúlense. ¿Y qué perdiste? Nada. Simplemente pues solo sigues avanzando, tú sigues en tu proyecto porque tu proyecto va a seguir igual. Entonces ese miedo, trabajar siempre, el miedo ahí va a estar, pero trabajemos con ese miedo. Entonces, pues es contándote un poquito también que no solo son cosas chivas y logros, ¿verdad? No, nos han pasado cosas. Eso es muy Pero importante, Iliana, el entender sí, eso, ¿verdad? Entender que hay sí, una diferencia entre el hacer y no hacer, ¿no? Siempre va a sí, ser más valioso hacer, equivocarse, que no intentarlo, ¿verdad? sí, sí, sí. Nosotros te admiramos mucho porque sabemos todo el esfuerzo y todo lo que has trabajado, conocemos tu historia y la hemos revisado muchas veces también. Nos encanta lo que haces, inspiras a otras. De hecho, voy a leer un mensaje que dice Esther Ibáñez, una de las participantes. Yo quiero felicitar a la expositora por la capacidad y valentía al ingresar en este rubro. Me parece increíble su trabajo. Entonces es bastante Gracias. inspirador, Iliana. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. No sé si Gracias Omar y preguntar algo. motivarlas a que sigamos. Bueno, yo creo que con eso cerramos. Hemos realmente cumplido a cabalidad nuestra hora que ofrecemos este webinar. Hacemos algo que sea ágil, algo bueno, que se pueda llevar uno en la mente y ponerse a pensar en estas historias que, como bien decís, detrás de esos logros también hubo varios fracasos. No es todo extraordinario y maravilloso estar en el top de los top. No, Entonces, esas experiencias nos llevamos, y a quienes están conectados, para quienes no han visto o quisieran etiquetar a algún amigo, alguna amiga que quiera animarse, los invitamos. Va a estar esta grabación que la hemos compartido en el Facebook Live del Instituto de la Mujer y Empresa, IME Bolivia, para que la puedan rever, remirar y compartir, enviar a otros amigos, amigas, para que se inspiren. Entonces, te agradecemos muchísimo. No sé si quisieras dar unas palabras ya para despedirte, para que ya con eso terminemos el webinar. gracias al Instituto de la Mujer y Tecnología, ¿es verdad? IME, a Xiomara, a Ani, por haberme invitado, porque no pensé que iba a llegar hasta Bolivia. Esos 10 minutos que estuvimos en WeExchange, que cambiaron, tuvimos que ir de El Salvador hasta Paraguay para poder contar la historia. Y así como se te abren las oportunidades y que simplemente sigan, continúen, que aunque tengan miedo, que se postulen. Si no hay fondos o no hay dinero, pero si hay acompañamiento o mentorías, es clave. Tener una mentora es clave, porque así como yo tengo mis mentoras, tengo empresarios que tienen 4,000 empleados y que facturan millones, y yo digo, yo un día voy a llegar a ser como él. Todos tenemos nuestras inspiraciones, y que nos acompañemos de mentoras en el caminar. Sí, porque va a seguir siendo doloroso, pero va a ser un poquito menos. Entonces, que nos acompañemos de mentoras y que no dejemos de formarnos, y que nos acompañemos, y que entre mujeres tenemos que apoyarnos. Muchísimas gracias, Ileana. Anne. Te agradecemos, Iliana, muchísimo. Esperamos vernos pronto. Y te mandamos un gran Sí, abrazo. Y vamos a compartirte el link del video también a los gracias. participantes. Y tus redes también. Gracias, Iliana. Un abrazo grande hasta Gracias. El Salvador. Gracias a Gracias, ustedes por Ileana. escuchar a El Salvador. Sí, y bueno, Hasta Bolivia. que no sea la última vez, porque bueno, te queremos tener más veces para seguir compartiéndonos las innovaciones en tecnología que haces, y bienvenida siempre a Bolivia. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes a El Salvador. Aquí tienen casa. Igual aquí. Gracias. Hasta luego, que Chao, les vaya muy chao. bien. Hasta Gracias a todos los pronto. participantes. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.